Bien, entonces les estaba planteando la importancia que tiene Lisset para, parece que no ha podido ingresar Gilbert, y no lo deja entrar, escribe en el grupo. Esperemos que lo vuelva a intentar. Bueno, les estaba diciendo, con base en lo que tú habías dicho, Lisset, de que a veces no era importante aplicar las pruebas psicológicas. Pues para mí sí lo es. Es supremamente importante aplicar pruebas psicológicas independientemente para el cargo que sea. Precisamente las personas tienen una concepción errada de que la experiencia, el tiempo que yo llevo desempeñando un cargo, me hace a mí apto para desempeñarlo. O sea, la experiencia es una cosa y la personalidad y la capacidad o las habilidades es otra. Entonces realmente es importante y eso, un área de talento humano que no aplique pruebas psicológicas, sea las que sean, pues lógicamente están haciendo las cosas a medias. Y eso puede repercutirle negativamente a la empresa, puede costarle muchísimo dinero a la empresa. Entonces, es bueno que nosotros invirtamos el tiempo que sea necesario para hacer un buen proceso de selección en donde se programe, se estructure, en donde se determine cuánto tiempo se va a hacer, qué tiempo se le va a dedicar al reclutamiento, a lo que tú decías, Lisset, de atraer un gran número de candidatos para poder empezar a hacer el filtro con respecto a la descripción y al análisis del cargo. Entonces ahí empezamos nosotros a seleccionar a los que posiblemente están entrando ya en el proceso de selección. Después de que ya ha pasado el proceso o el tiempo de reclutamiento, empezamos nosotros a hacer la aplicación de las pruebas psicológicas, las pruebas psicotécnicas, de acuerdo a lo que va avanzando, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los Assessment Center. ¿Han escuchado hablar de eso? Assessment Center. Díganme sí o no, por favor. No, profe, yo no. Ok. Entonces vamos a mirar un poco pues, todos esos temas que de pronto son necesarios entender de que son importantes en el proceso de selección. Existen, les comento, tres tipos de pruebas psicológicas o que tratan de medir diferentes aspectos de la persona. Lo primero que hay son los test de inteligencia, que tú los mencionaste, Lisset, que pues lógicamente mide la capacidad que tiene la persona para aprender y aplicar lo aprendido de manera eficiente eh, a través de la comprensión. Entonces, estos test de inteligencia se manifiestan por la adaptación a situaciones cambiantes o rutinarias, facilidad para la toma de decisiones, o iniciativa o creatividad para la solución de problemas, ¿sí? Por ello, pues, además de medir el índice de inteligencia, también se detectan las habilidades intelectuales que ya se han desarrollado. Entonces, ahí estamos viendo que los test de inteligencia son muy importantes, ¿sí? Hay varios, el Ravel, para ver si lo consigo acá, permítanme un instante, voy a tratar de conseguir el Raven para mostrárselos a manera de ejemplo, que es el test de inteligencia, o uno de los test de inteligencia realmente. Espérate. Raven. Raven. Voy a compartirles
unas imágenes que están en Google, pero que están allí, digámoslo así, los ejemplos del Raiden, para determinar qué es lo que nos dice esta test de inteligencia. Acá lo que se le presenta al candidato, a la persona evaluada, es precisamente estas pruebas son como de razonamiento abstracto, en donde se le dice que tiene que completar el espacio que hay acá, en este cuadro, con las opciones que hay acá. Esto empieza con un nivel de dificultad 0 y va aumentando en la medida que va avanzando en este test Raiden. Quiere decir de que va aumentando en complejidad. Normalmente esta prueba se aplica de manera colectiva, pues es individual, pero se puede aplicar de una manera colectiva, es decir, de que yo reúno en un salón varios candidatos y les explico cómo se va qué es lo que van a responder. Entonces, ahí vemos nosotros que la persona, una vez haya comprendido las instrucciones, tiene 50 minutos para responder. ¿Sí? Digamos que ese es como el tiempo prudencial adecuado para responder este test de inteligencia. Entonces, como les digo, eh, el, el psicólogo, la psicóloga, el que está aplicando la prueba, tiene que darle las instrucciones, tiene que estar seguro de que ya comprendió lo que tiene que responder, cómo lo tiene que hacer y el tiempo que tiene. ¿Sí? Lógicamente se le da el cuadernillo en donde están todas estas gráficas y también se le da la hoja de respuestas y se le da también lápiz y borrador. ¿Sí? Y se cronometra el tiempo, ¿sí? Y se les dice, a partir de ahora ustedes tienen 50 minutos para responder esta prueba. Cuando ya les diga que terminan, ustedes por favor sueltan el lápiz, ¿sí? Porque como estamos tratando de evaluar inteligencia, entonces se supone que las personas que avancen más en esta prueba son las personas que de pronto tienen una mayor capacidad intelectual. Claro, hay que mirar que las respuestas que están anexando, que están colocando, que están seleccionando, sean las correctas, porque de pronto no respondieron todo el cuadernillo, pero no están bien. Entonces realmente, fíjense, cada uno de estos se está determinando cuál sería la secuencia lógica y el candidato tiene que seleccionar lo mismo acá. Así es todo el cuadernillo. ¿Ven? No recuerdo el número de hojas que tiene este cuadernillo, pero pues es el Raiden que trata de determinar un poco la inteligencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas psicológicas, pues estamos necesitando aplicar pruebas de inteligencia. Si el cargo es una persona que, que es científico, que es investigador, o tiene que ser un creativo en el área de mercadeo, por decir algo, pues debe tener unos niveles de creatividad y de inteligencia bastante evidentes para poder ocupar ese cargo. O sea, no podríamos seleccionar a una persona que no genere ideas, que no sea creativo, no estaría funcionando. ¿Sí? Entonces, eso serían una de las pruebas psicométricas que se le aplicarían a los candidatos, los test de inteligencia. Están los test de aptitudes y de habilidades, ¿sí? Que mide en la persona capacidades, destrezas, competencias, las cuales van a influir de manera positiva o negativa en el logro del objetivo de los puestos. ¿Sí? Entonces, voy a buscar, permítanme por favor, voy a buscar estas. Tienes 300, debe ser Marley. Berly, ¿tú crees que el número 307-41-1474 es de Marley? ¿Tú crees, Berly?
Sí, profe, acabo de escribir buenas noches. Sí, por eso te lo digo. ¿Será que es ella? Sí, profe, 307 41 14 74. Ajá, sí. Bien, entonces permítanme. En estas pruebas de habilidades o de aptitudes, pues las pruebas que más se identifican o más se utilizan son los test psicotécnicos de aptitud verbal, de aptitud numérica, de aptitud espacial y de aptitud mecánica. Entonces realmente todo este tipo de baterías que se aplican es precisamente para que la persona nos responda también en un tiempo específico, en un tiempo limitado, las cosas que nosotros consideramos son importantes para el cargo. ¿Pero qué estamos evaluando? Pues estamos evaluando esas aptitudes, estamos evaluando habilidades cognitivas, estamos evaluando aptitud numérica, aptitud espacial, memoria visual, memoria auditiva, razonamiento abstracto, o sea, todo lo que tiene que ver con aptitudes para poder determinar que esta persona realmente eh, cumpla con los requisitos del cargo. Cuando se habla de los test proyectivos, estamos hablando de personalidad. Y hay una gran cantidad de test proyectivos que seguramente ustedes los han escuchado. ¿Sí? Los test proyectivos son, por ejemplo, los test del Wartec, que lo hablamos que día. ¿Sí? Vamos a mirar esos test proyectivos. Está el test el Rorschach, que es el de las manchas. ¿Sí? Se los voy a mostrar. Se le dice a la persona, por ejemplo, hablando de los test proyectivos. ¿Están viendo la imagen? A Sí, ver. señor. Mire, esto es un test proyectivos. Rorschach creó esta prueba para evaluar personalidad. Entonces se le presentan una serie de laminillas para poder determinar qué es lo que está viendo la persona. Entonces, yo no soy muy seguidor de estas pruebas proyectivas, porque desde mi punto de vista, pues tienden a ser muy subjetivas, ¿sí? Por eso a mí me gusta aplicar más que todo las pruebas psicológicas de personalidad, ¿sí? Mira, acá dice, aunque son de los, digamos, como evitados por muchos psicólogos, los test proyectivos como el de Rorschach y el TAT, que es el test de percepción temática, pueden resultar muy útiles para la evaluación de la personalidad de adultos y menores de edad. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿qué son los test proyectivos? Acá son métodos de evaluación de la personalidad y otras características mentales. Y nos arrojan ese tipo de técnicas proyectivas. El test de Rorschach dice, Hermann Rorschach publicó una prueba psicológica consistente en 10 láminas con manchas de tintas simétricas con aspecto ambiguo, abstracta. La persona que evalúa presenta las láminas en un orden determinado a la que se está viendo, a la que está siendo evaluada. En cada caso, esta debe contestar la pregunta ¿qué podría hacer eso? Sin recibir ningún tipo de indicación más. Posteriormente, el evaluador vuelve a mostrarle cada imagen para describir qué aspectos de estas provocaron las respuestas. ¿Sí?
Entre los indicadores que se analizan en el test de Rorschach encontramos el número de respuestas. Lo normal en adultos es que sean entre 17 y 27 en total. La frecuencia de las contestaciones dadas en la población general o la predominancia en determinados contenidos. Bueno, este análisis puede sugerir psicopatología, por ejemplo, la monotonía se asocia a la depresión. Entonces, por eso digo yo que para mí el test de Rorschach es bastante subjetivo. El TAT, que es el test de percepción temática, los temas temáticos infantiles, los test de láminas black y pata negra, pero bueno, estos son ya más que todo infantiles. Entonces, para aplicar las pruebas psicológicas, sería muy importante, permítanme, las pruebas de personalidad. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, acá nosotros vamos a, coloquemos más que todo acá, el MMPI, que es una prueba psicológica de la personalidad. Es uno de los test psicológicos más utilizados para conocer los rasgos de la personalidad. Vamos a mirar imágenes de esta. Bueno, aquí, mira, aquí estamos tratando de evaluar estas componentes clínicos, ¿sí? Y la escala L de sinceridad, la escala de validez, la escala de corrección. Por eso a mí me gustan más estos, porque tienen mayor confianza, mayor seguridad, porque es más controlado, ¿sí? Y se evalúan, pues, algunas escalas clínicas de personalidad. Si la persona es hipocondríaca, si la persona tiende a la depresión, si tiende a la histeria, si tiene la depresión psicopática, si tiene mayor énfasis en la masculinidad o en la feminidad, si tiene la rasgos de paranoia, psicastenia, esquizofrenia, una gran cantidad de cosas. Pero estas pruebas de personalidad a mí me parecen que son mucho más completas, mucho más acordes para entender un poco más lo que tiene que ver con la personalidad. Luego de que nosotros aplicamos, permítanme, luego que nosotros aplicamos las pruebas las pruebas psicológicas de personalidad, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es determinar las entrevistas. Y en el Assessment Center, que era lo que yo les quería explicar, el Assessment Center es como un centro de medición o centro de evaluación, ¿sí? Entonces, el Assessment Center es una serie de actividades que involucran pruebas psicológicas, ensayo de juegos de roles, entrevistas grupales, en donde lo que se pretende es que no solamente se aplique la típica entrevista individual, sino que podamos nosotros seleccionar un día en el proceso de selección en donde se citan a los candidatos que han sido hasta ahora seleccionados, ¿sí? Y que siguen en el proceso de selección, en donde le vamos a pedir una serie de tareas mucho más específicas, ¿sí? En donde se reúnen varias personas en un mismo cuarto y se les dice, bueno, la situación es esta. Ustedes son las personas que tienen que tomar decisiones. La situación es de un caso X en donde hay una problemática con un trabajador. Ustedes, ¿qué es lo que harían? ¿Sí? Entonces, el objetivo principal del Assessment Center es crear un ambiente en el cual los candidatos demuestren tener las competencias específicas claves para el puesto en que se está aplicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas de esas habilidades comúnmente evaluadas son la capacidad de análisis,
la planificación. Es decir, si nosotros estamos buscando un gerente, entonces lo que yo estoy buscando es que alguien realmente tenga una buena capacidad de análisis, alguien que tenga una muy buena planificación, que sea estructurado, que sea organizado y que le quede fácil tomar decisiones, ¿sí? Que sea innovador, que sea creativo, que, que en ese espacio de tiempo, por eso les estoy diciendo que estoy reuniendo un grupo de candidatos en donde tienen que demostrar esas habilidades, esas capacidades que tienen para analizar, para planificar, para tomar decisiones, para innovar, para comunicarse, para trabajar en equipo. Entonces, todas las personas que hacen parte del talento humano están observando cómo estos candidatos se desenvuelven, cómo ellos logran trabajar en equipo, quién es el que asume el liderazgo, quién es el que asume un liderazgo eh, más pasivo, quién es el que sigue al otro, quién es el que toma las riendas del asunto, quién es el que logra resolver el problema, entre otras muchas. ¿Sí? Entonces, como les digo, este procedimiento lo que pretende es de que se reúnan en la empresa o o en algún otro sitio en donde, inclusive fuera de la ciudad, en donde se va a trabajar con ellos exactamente. ¿Sí? Por eso este procedimiento puede durar muchas horas, inclusive días. ¿Sí? Y lógicamente es utilizado para cualquier tipo de puesto. ¿Sí? Pero como es un proceso económicamente costoso por la implicación del tiempo que conlleva, eh, como en el diseño de las actividades, como las características para evaluar, normalmente se utiliza para posiciones con salarios altos, es decir, para procesos de selección de gerentes, de líderes, ¿sí? Entonces, este Assessment Center, su alta fiabilidad y validez aumenta el porcentaje de éxito, porque acá lo que estamos es colocando prácticamente en secciones de clínica, es decir, estamos colocando de lleno a la persona que trabaje lo que va a demostrar en el trabajo, ¿sí? Que lo demuestre de una manera mucho más clara, mucho más concreta, ¿sí? Entonces, si las personas logran demostrar todas esas habilidades que yo les había mencionado ahorita, si logra realmente solucionar el problema que se le presentó, si realmente logró manejar el equipo de trabajo, si logró comunicarse, si fue dinámico, si fue proactivo, entonces vamos a evitar contratar personas que no nos sirven. ¿Sí? Además de que si yo tomo una decisión de contratación errónea, pues después de haber hecho esto, pues lógicamente eso implica un gran costo en la empresa. ¿Sí? Eh, Como en cualquier otra entrevista, realmente los assessment center o los encargados de este centro de evaluación siempre están buscando evaluar las competencias para esos puestos de trabajo, ¿sí? Para que evalúen su motivación, para que miren su personalidad, y cada una de estas áreas pues, van a ser evaluadas a través de diferentes actividades, ¿sí? En donde pues dentro de las personas de talento humano van a colocarse varios observadores entrenados que van a evaluar precisamente la actitud, van a evaluar la actitud de ustedes en el caso de que ustedes estén eh, en estas evaluaciones del Assessment Center, ¿sí? Y nos vamos a dar una idea de cómo esta persona realmente se está presentando de una manera mucho más adecuada, ¿sí? Eh, entonces, junto o en unión con el Assessment Center, pues lógicamente estamos hablando de las pruebas psicotécnicas para evaluar rasgos de personalidad, las pruebas de conocimiento que evalúan esos conocimientos específicos necesarios para algún puesto de trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando que tiene que enseñar o tiene que trabajar con extranjeros,
pues tiene que demostrar que maneja el inglés, o el francés, o el mandarín, lo que sea, ¿sí? Pero realmente lo que hace es de que estamos evaluando su conocimiento, ¿sí? Hay pruebas situacionales o profesionales que evalúan competencias específicas para el puesto. Estas pruebas pueden ser tanto individuales, donde, por ejemplo, se pueden dar una serie de documentos típicos del cargo y la persona tendrá que analizar y decidir entre lo importante y lo no importante, e incluso analizar casos y tomar decisiones. Entonces, se le está diciendo, mire, este es su caso, léalo y mira usted qué hace. ¿Sí? Claro, la idea es de que sea supremamente creativo, ¿sí? Entonces la idea es de que si la persona quiere sobresalir en el Assignment Center, la idea es de que la persona realmente reconozca cuáles son sus competencias, que reconozca esta persona cuáles son las competencias que requiere el cargo y si las está cumpliendo o no, ¿sí? Y una de las cosas que uno recomienda cuando uno habla de los assessment centers, eh, cuando la gente se va a hacer una prueba, a mí me preguntan normalmente qué debo contestar, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Entonces lo que uno determina es, vea, mire usted realmente si está cumpliendo con los requisitos del puesto. Investigue, como segunda opción, investigue sobre la empresa y la posición. Entienda los objetivos organizacionales, qué es lo que quieren encontrar, qué es lo que quieren esforzarse para, o sea, es decir, cómo nosotros estamos entendiendo el objetivo principal de la empresa, ¿sí? ¿Cómo sería si usted fuese el empleado ideal de esa empresa? ¿Y eh, qué puede aportar usted de una manera diferente a la empresa? ¿Sí? Y lógicamente, pues hay que manejar todo lo que tiene que ver con la ansiedad, la angustia, el estrés, porque pues, la idea es que se relaje y que, bueno, confíe en su capacidad, confíe en su conocimiento y que demuestre que está siendo alineado de una manera correcta para ese cargo y que pues se tiene la experiencia, que tiene el conocimiento y que pues lógicamente es la persona más idónea y que se lo merece, ¿sí? Claro, sin perder lógicamente la humildad, ¿sí? Y se espera que la persona que está en estas líderes del Assessment Center pues demuestre sus habilidades de liderazgo, ¿sí? Sin llegar a ser autoritario, sin llegar a ser mandón, sin esforzar demasiado la situación, sino que por el contrario, que sea él mismo que se relaje y que asuma su papel de líder, que asuma un papel mucho más colaborativo, mucho más de saber escuchar, ¿sí? Entonces, la idea es de que se le diga a la persona que demuestre en esos espacios del Assessment Center la confianza en sí mismo, ¿sí? Que si quiere expresar una idea, lo haga y que confíe en sí mismo y que no tenga miedo de hablar. Pues por eso se trabaja estos Assessment Center, porque si la persona no se atreve, si la persona no hace las cosas adecuadamente, pues ahí está mandando un mensaje muy claro para los evaluadores. Está mandando un mensaje de que esta persona es supremamente tímida, que esta persona no es recursiva, que esta persona no es creativa, que esta persona no lidera, que tiene muchas taras, muchos miedos. Entonces la idea es de que muestre, pues, ser competitivo sin dar lógicamente una mala imagen, sin darse pues como el sobrado, el que realmente lo sabe todo, no, que maneje la humildad, que maneje un poco eso y que tenga la posibilidad de demostrar esa confianza en sí mismo y que se muestre flexible, eh, siendo competitivo, pero también manejando un poco esa flexibilidad. Que maneje, pues lógicamente, lo que tiene que ver con cómo organiza el tiempo en cada actividad, ¿sí? Entonces, son pruebas en el Assessment Center que lo que pretende es de que la persona le demuestre a los evaluadores lo que necesitan ver, ¿sí?
Entonces, allí es muy importante ese tema para poder lograr continuar en el proceso. ¿Sí? Voy a mostrarles un ejemplo de ese Assessment Center. Permítanme, por favor, lo busco y ya se los comparto. Permítanme, por favor. Entonces, fíjense que la cuestión está en que todos los procesos de selección tienen que ir acompañados con todas estas pruebas, ¿sí? Porque si no se hace de esa manera, pues, ya les digo, se puede estar seleccionando a alguien que no sirve, y eso le cuesta a la empresa, ¿sí? Bueno, vamos a mirar este video. Ok, vamos a ver esto. Miremoslo. Y tienes unos excelentes candidatos con excelentes hojas de vida y no sabes por cuál decidirte. Es el momento de empezar a aplicar algunas pruebas. Hola, mi nombre es Carmen Loaiza y lo prometido es deuda. Hoy hablaremos de Assessment Center o centros de valoración. Bienvenidos. Aunque en el sector organizacional los Assessment Centers son relativamente nuevos o tienen una corta historia, en realidad los Assessment Centers existen hace más de un siglo. Al principio fueron utilizados en el ejército de Estados Unidos para medir el desempeño de los soldados norteamericanos. Y luego, a medida que fueron encontrando éxito en la técnica, se fueron implementando en otro tipo de sectores hasta llegar al área organizacional. En los años 60, 70, ya empresas multinacionales utilizaban esta técnica para medir la capacidad, el desempeño de sus futuros colaboradores. Y hoy en día es una práctica más bien generalizada. Yo hacia el año 2001-2002 empecé a implementarlo en Colombia y para ese entonces pues era algo muy novedoso. Hoy en día prácticamente toda organización las conoce y las usa, aunque en algunas ocasiones no se hace como debería utilizarse y de pronto por eso no se obtienen los resultados que deberían tenerse. Esta técnica recibe diferentes nombres. Hemos escuchado hablar de Assessment Center, de centros de valoración o centros de evaluación, pero lo que en realidad significa es un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos, un conjunto de actividades que usamos para poder determinar el futuro desempeño de un colaborador. Fíjense que lo normal, que normalmente hacemos es hacer una entrevista. Y en la entrevista nos permite conocer a ese candidato, conocer algunos aspectos de su personalidad y su familia, pero una entrevista aguanta todo. Y las personas de hecho se preparan para presentarse a una entrevista. En internet podemos encontrar infinidad de videos, por ejemplo, en donde nos dicen qué responderán ante ciertas preguntas, cómo hacerlo, qué postura tener, nos dicen mire a los ojos, salude de esta manera, de la mano con firmeza, en fin. Y así que esa preparación a la hora de la verdad no permite que nosotros quienes estamos interesados en realmente conocer a la persona, realmente sepamos cómo va a ser su desempeño.
Por eso, más bien preparar un conjunto de actividades puede ser la mejor herramienta para realmente conocer el desempeño de un colaborador. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de actividades vamos a desarrollar. Popularmente se considera que el Assessment Center son ejercicios de simulación, ejercicios prácticos, ejercicios grupales que aplicamos a los candidatos. En realidad el Assessment Center reúne todo un conjunto de instrumentos, es decir que dentro del Assessment Center encontramos las entrevistas, encontramos las pruebas psicotécnicas escritas, encontramos pruebas de conocimientos ya relativos directamente al cargo y encontramos pues los famosos ejercicios prácticos o ejercicios de simulación. ¿En qué orden los vamos a desarrollar? Pues lo ideal es que a medida que se va desarrollando el Assessment Center, vayamos filtrando a los candidatos y vamos a ir reduciendo el número de candidatos para que cuando lleguemos a los ejercicios de simulación, pues ya tengamos más bien un grupo pequeño. Pero el Assessment Center se debe diseñar desde el principio hasta el fin, donde al principio vamos a tener un buen número de candidatos y al final pues ya se va a ir reduciendo ese número hasta un pequeño grupo. ¿Cuáles son esas actividades que vamos a desarrollar? Pues la primera es la entrevista, que mi recomendación es que sea una entrevista que conocemos con el nombre de entrevista por incidentes críticos o por su sigla en inglés BEI o simplemente lo llamamos entrevista BEI. ¿Qué es lo que hace la entrevista BEI? La entrevista BEI, nosotros preparamos unas preguntas previamente en el que vamos a indagar sobre cómo ha sido el desempeño de este candidato en sus anteriores labores. Hacemos preguntas directamente acerca de situaciones que se le hayan presentado. Voy a poner un ejemplo. En razón al servicio al cliente, cuénteme una situación en la que ha tenido un cliente de difícil manejo. Entonces el candidato se verá forzado a recordar una circunstancia y le vamos a ir preguntando acerca de cómo desarrolló la situación, cómo se desarrolló la situación, cómo reaccionó nuestro candidato, cómo reaccionó su cliente, qué determinaciones tomó el candidato, cómo manejó la situación, cuál fue el resultado final de dicha situación. Y así para diferentes situaciones, con relación a la relación con su jefe, a la relación con compañeros, a situaciones particulares, críticas dentro de la labor que estaba desempeñando el candidato en ese entonces. Por eso hablamos de incidentes críticos. Ojo, me he encontrado a veces con que se hacen entrevistas del tipo, ¿y usted qué hubiera hecho? Y si se le presentara X situación, ¿usted qué haría? Ojo, es muy distinto uno tener la oportunidad de pensar, si a mí me pasa esto, ¿qué voy a hacer? A esto fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Lo que nosotros pretendemos en un Assessment Center y por supuesto en la entrevista BEI es determinar cuál es realmente el desempeño que va a tener el colaborador en el futuro. Y con preguntas del tipo, ¿y usted qué haría? Ahí no estamos determinando cuál va a ser el desempeño de la persona, sino supuestos, porque partimos de los IAS, los famosos debería, y no de una realidad. Lo que realmente puede predecir el futuro desempeño de un candidato es la manera como ya se comportó, no lo que probablemente haría así. Entonces, por eso es importante que las preguntas estén determinadas a lo que realmente ha sucedido. Ahora bien, si se trata de candidatos con poca experiencia o ningún